Busquen en sus Biblias, Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, y versículos 16, 17 y 18. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Y mientras buscan, les agradezco su amable atención a los que están aquí presentes, como también a los que vayan a oír este mensaje a la hora que dispongan, a la hora que quieran y puedan. Si alguien se conecta ahorita, muchas gracias, y si no, yo sé que más tarde algunos lo verán de todas maneras. Por ustedes hacemos esa transmisión. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, aquí y en cualquier lugar en que se encuentren. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, que dicen así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas gentes me han preguntado a lo largo de mi carrera pastoral: Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Ustedes también se han preguntado eso? ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está revelada la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, o sea, para con ustedes, en Cristo Jesús. Ciertamente este mensaje fue dado a la iglesia de Tesalónica hace poquito menos de 2000 años, pero más de 1900 años. Y ellos vivían, para ponerles en contexto, que ya deben de saberlo, porque ya lo he dicho antes, vivían en una situación difícil porque el gobierno de aquel entonces, que era el Imperio Romano, los perseguía a los creyentes. Era un delito ser cristiano en esa época, porque el Imperio de Roma, concretamente su gobernante, que era conocido con el nombre de César, ¿recuerdan? Era un título. Cada emperador tenía su propio nombre, pero usaban el título de César, Augusto, casi siempre, todos ellos, y ya sus diferentes apelativos. Querían que el pueblo los vitoreara a ellos, los adorara a ellos. Y en esa época, quien probablemente estaba gobernando cuando Pablo escribió esta carta a los de Tesalónica, posiblemente haya sido Nerón, para que tengan una idea. Entonces Nerón estaba pero bien loco de poder. Y en su ansiedad de querer tener más poder, mató a toda su familia, hasta su propia mamá. Y él quería ser el número uno en todo. Así que imaginen cómo no iba a dar la orden de perseguir a todos aquellos que no lo reconocían a él, porque los cristianos decían: nuestro único Señor es Jesús, no el César. Porque estos emperadores reclamaban el título de Señor, es decir, amo y dueño. Y nuestro único amo, nuestro único dueño es Jesús, no el César. Entonces, esa convicción en los creyentes hizo que el gobierno los empezara a perseguir. Y ustedes saben que cuando hay persecución hay carestía. Nadie quiere tener trato con alguien que es perseguido por el gobierno, porque le puede ir mal, ¿no? Así que
vivían en la hambruna, en la carencia. No podían comprar, no podían vender. Eran tiempos muy difíciles para ellos. Por si eso fuera poco, llegaban a sus congregaciones, concretamente en Tesalónica, falsos pastores, falsos maestros, como muchos existen hoy en las redes sociales o en la televisión. No estoy diciendo que todos son falsos, pero muchos de ellos son falsos, que abusan de la feligresía y les quilman y les roban su dinero enseñando pactos y aquí y allá y acá. Como me dijo un pastor, les voy a dar un consejo: cómo sacarle la lana a las ovejas. Espérate, así no es. No necesito ese tipo de consejos. Llegaron entonces falsos maestros a la iglesia, entonces había mucha confusión en los hermanos. Y no dudo que esa confusión les orilló a pensar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para nosotros? Como a lo largo de los siglos, muchos cristianos se han hecho la misma pregunta, y es lo que yo les dije al principio de esto que estoy hablando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no estoy descubriendo el hilo negro. Aquí está. ¿Quieren leer conmigo cuál es la voluntad de Dios? Verso 18. ¿Quieren leer conmigo? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, una iglesia ejemplar es aquella que vive en la voluntad de Dios. ¿Amén? Una iglesia ejemplar es aquella que vive en la voluntad de Dios. Y cuando una iglesia vive en la voluntad de Dios, cuando un creyente vive en la voluntad de Dios, hermanos, es un corazón que se goza, es un corazón que ora y es un corazón que da gracias. ¿Notaron que esos 3 textos nos dicen ese mensaje? Dice el primer verso 16: está siempre gozosos. Luego el siguiente texto dice: orad sin cesar. Pero para estar siempre gozosos, para orar sin cesar y para estar bien agradecidos siempre, hay que vivir en la voluntad de Dios. Y usted no puede decir: pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Aquí está. Aquí está, hermanos. Y el apóstol Pablo escribe este mensaje para animar, para fortalecer, para esperanzar a creyentes que están sufriendo. Creyentes que han sido confundidos con malas enseñanzas de falsos maestros. Como sucede hoy en las redes sociales. Juan de la Pita se llama apóstol, se llama profeta, se llama el enviado especial con la unción de Dios, y solamente está predicando en contra de lo que dice y ha establecido las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo escribió a los de Galacia, a los Gálatas, que inclusive si un mismo ángel viniera del cielo, pero anunciara otro evangelio, dijo, el tal sea anatema, es decir, maldito, dedicado a la ira de Dios, que en sí ese es el significado real de la palabra anatema, dedicado a la ira de Dios. Pero usted me dirá: pastor, nos enfermamos a cada rato, vamos luchando con enfermedades terribles que deforman, como la diabetes, como el cáncer y un sinfín de enfermedades que enfrentamos.
¿Cómo estar siempre gozosos? ¿Cómo decir como el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca? ¿Cómo le hago para estar contento? ¿Cómo le hago para estar gozoso? ¿Cómo le hago para disfrutar lo que Dios tiene preparado para mí a pesar de? A pesar de que no haya empleo, a pesar de que no haya despensa en la casa, a pesar de que no haya cuenta bancaria, a pesar de que no haya salud. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para estar siempre gozosos? ¿Y qué aconseja el apóstol Pablo? Esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Cuando se vive en el quehacer de la voluntad de Dios, cuando se camina de acuerdo con Dios, es posible, hermanos. Ahora, ¿por qué debemos estar gozosos? Pues, la respuesta es sencilla. Primero, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Ahora, no les estoy diciendo mis ideas, les estoy citando lo que dice la Biblia. Pastor, es que no entiendo por qué Dios permite que pase este dolor y esta desgracia en mi vida. ¿Saben? Nos dejamos arrastrar, también lo dije en un mensaje antes, nos dejamos arrastrar por nuestro dolor del alma, nos dejamos arrastrar por nuestra tristeza, por nuestra angustia, y nos dejamos llevar y ponemos nuestros ojos en esos problemas en lugar de seguir viendo a nuestro Señor Jesucristo. Para estar contentos o para estar gozosos, dice la Biblia que hay que poner los ojos en Jesús. No hay otro camino, hermanos. No hay por qué vivir como extraviados, como sin saber a dónde ir, cuando la Biblia nos ha dicho que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué debemos estar contentos poniendo nuestros ojos en Jesús? Porque en Él encontramos consejo, encontramos dirección, pero lo más precioso de todo, hermanos, en Jesús encontramos compañero eterno, que a la luz del Evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí. Dijo el Señor Jesús: yo los elegí a ustedes. Entonces, estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo nos dan razones por la cual debemos de estar gozosos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Se han leído en los Salmos la palabra bienaventurado, que es donde más se repite? Y en el Nuevo Testamento, concretamente en el discurso del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, como se le conoce: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Recuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben? A veces queremos ser felices de nuestra manera, como se dice popularmente, a nuestra idea.
y queremos o iniciamos a buscar soluciones como mejor se nos alcance. ¿Sí o no? Pero saben, a veces las soluciones que nosotros alcanzamos en realidad no solucionan nuestro problema. A veces se hacen más grandes. O la solución que finalmente encontramos no nos satisface por total y completo. Porque no es una solución que viene de parte de Dios, es una solución que buscamos y que se fundamentó en nuestros esfuerzos, en nuestras ideas, en nuestras opiniones, transgrediendo claramente lo que dice la Biblia, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando hablamos del gozo, estamos hablando de nuestra comunión con el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, la Biblia dice que una virtud del fruto del Espíritu Santo es precisamente el gozo. No puede ser que como creyentes andemos todo el tiempo entristecidos, afligidos, angustiados, quejumbrosos. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Cuando tenemos la manera de estar felices, como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando él dijo eso, había pasado por diferentes circunstancias aflictivas, como la persecución de su suegro. Su suegro lo quería matar a David. Y luego, también la traición de su esposa. Y luego, cómo sus enemigos le perseguían vez tras vez. Y cuando finalmente encontró un espacio de refugio, la gente lo reconoció y lo fue a acusar al rey de aquel lugar donde se fue a esconder. Y Dios milagrosamente le hizo escapar ileso. Por eso él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 16, lo metieron en el calabozo de más adentro. ¿Y qué significa eso? Que lo refundieron en lo más oscuro, en lo más húmedo, en lo más frío. Por lo consiguiente, no era grato estar allí. Estamos hablando de una mazmorra de aquella época. Y por si fuera poco, lo pusieron en un tormento que se llamaba el cepo. Donde la cabeza era metida en un hueco en esa madera y estaba expuesto muy incómodamente, sus brazos en un hueco, su otro brazo en otro hueco, sus pies respectivamente, y encadenado además. Y su compañero Silvano, o Silas, como a veces se lee, en la misma condición. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Dice la Biblia que él empezó a cantar alabanzas a Dios. No sabemos qué tipo de canto. Estaba honrando, adorando y alabando al Señor. Mis queridos y amados hermanos,
Esto me hace recordar la parte de las lecturas que ya leímos. Una mujer enferma, ¿cuántos años recuerdan? 12 años. Y aquí tenemos los doctores, flujo de sangre. ¿Cómo le llamarían a esa enfermedad hoy día? Pero sé que hay varias cosas que ocasionan enfermedad como esa. Unos son, creo, los quistes, ¿no? O miomas. Y pudieran haber otras causas. No tienen que decirnos los hermanos, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, 12 años. Otra parte del Evangelio dice que se había gastado todo. Así que tenía una gran fortuna, pero en 12 años todo se lo acabó buscando sanidad. Y cuando oyó de un hombre llamado Jesús, ella puso sus ojos en él, con la esperanza de que la sanaría. Ya no tenía recursos, había buscado solución por sus propias fuerzas. Pero finalmente llegó a la convicción de decir, si tan solamente tocara el borde de su manto, seré sano. Y entre toda la multitud, otro de los evangelios le explica que la gente lo apretujaba. Y ella, a escondidas de él, tocó el borde de su manto. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Todo el mundo lo tocaba, pero él sabía que alguien lo había tocado con una intención específica. ¿Cuál era la intención? De ser sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Hemos cantado, eres el Dios que rompe las cadenas, que derrumba las murallas. Hemos cantado, no hay nadie como tú. Entonces, ¿por qué buscar en otros lados o en otro rumbo cuando la voluntad de Dios en Cristo Jesús es aferrarnos a Él para estar gozosos, para orar sin cesar y para ser agradecidos? Solo cuando se vive en la voluntad de Dios, el corazón es transformado. Solo cuando se vive en la voluntad de nuestro Dios, hay cambios en nuestras vidas. Solo cuando se vive en la disposición de Dios, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere, es cuando podemos contemplar su gloria, mis hermanos. Podemos contemplar su poder en nuestras propias vidas. Justamente como lo vivieron los leprosos, ¿recuerdan? Iba el Señor Jesús caminando entre Samaria y Galilea, dice la Biblia. Sería un poquito al norte de Jerusalén, pero en medio del país. Y le salieron 10 leprosos que le clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y el Señor le dijo, vayan y muéstrense con el sacerdote. Mil perdones. No porque no les pusiera atención a su gemido, no porque no pusiera interés en la enfermedad que tenían. La enfermedad era lepra. No sé, pudiéramos considerar al COVID de hoy, que no había cura.
No había vacunas. El que se enfermaba de lepra estaba irremediablemente condenado a morir hace 2000 años. Y el Señor Jesús les dice, vayan con el sacerdote. Porque la ley estipulaba que el sacerdote tenía que reconocer si era lepra o no y declarar, etcétera, etcétera. No quiero entrar en más detalles para no hacerlo más largo. Pero dice que mientras iban de camino, sucedió algo especial. ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron sanos. Y uno de ellos, no porque los otros 9 no se hayan dado cuenta que habían sido sanos, pero uno de esos 10, se regresó y vino a los pies de Jesús. Y dice la Biblia que lo adoró y le dio gracias. Por eso cuando hicimos la lectura, yo pregunté, ¿qué pasó con los otros 9? Y Jesús hizo la misma pregunta, no eran 10 y ¿dónde quedaron los otros 9? Y la Biblia no da más detalle qué sucedió con los otros 9, pero este que regresó y se postró y agradeció al Señor Jesús, tuvo algo grandioso. El gozo del cielo llegó a su corazón. La sanidad del cuerpo físico llegó a su ser. La unción del Espíritu Santo llegó a su alma. Porque clamó, que es sinónimo de orar, pero también agradeció. Es decir, empezó a vivir ¿en qué, hermanos? Permítame decirlo. Empezó a vivir en la voluntad de Dios. Porque solo cuando se vive en la voluntad de Dios se puede estar gozoso, se puede orar y se puede agradecer. ¿Notaron las 3 cosas? Somos ingratos porque nos salimos de la voluntad de Dios. Dejamos de orar porque nos salimos de la voluntad de Dios. Y yo les pregunto, ¿y qué sucede cuando un creyente deja de orar? ¿Qué sucede cuando un creyente deja de agradecerle a Dios? Pues pierde su gozo. Y para ir concluyendo, el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Hermanas que cocinan, y si hay un hermano que cocina, hermano Raúl cocinó por mucho tiempo, creo que sigue cocinando. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar, ¿no? Sí, está bien el sabor de las verduras, el sabor de la carne o lo que vaya usted a ponerle, pero si le falta sal. No tiene sabor. Jesús dijo que usted y yo somos el sabor de esta tierra. Pero Él también dijo que si la sal perdiere su sazón, no sirve más para nada. Cuando el creyente se sale de la voluntad de Dios, dejando de agradecer, dejando de estar contento y alegre y feliz y dejando de orar, ¿para qué sirve el creyente así? Es una buena reflexión que nos conduce hoy a las Sagradas Escrituras. No he profundizado, lo he hecho así sencillito, donde nos queda en claro que solo en la voluntad de Dios se puede ser dichoso. Por eso dijo el Señor Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Pudiera seguir mencionando, pero en esto
se resume lo que he intentado decirles en este tiempo. Una iglesia ejemplar es aquella que vive en la voluntad de Dios. Y cuando se vive en la voluntad de Dios, hermanos, todo va a estar bien. Así vengan las enfermedades incurables, así venga la carestía, así vengan las diferentes aflicciones de esta tierra. Vivamos en la voluntad de Dios y vamos a estar bien. Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas. Yo no estoy diciendo que todo se va a solucionar como queremos nosotros. Estoy diciendo que confiemos en Dios, que Él está en control de todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Gracias porque en ti vamos a estar bien. Gracias porque tu presencia nos da gozo, contentamiento, porque tu presencia nos motiva a orar delante de ti y clamar con todo el corazón, porque en tu presencia queremos decirte gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén.